Vamos a comenzar a subir lo que es las paredes del bolso, como te he comentado, y ahora viene lo que son el punto espiga. ¿De acuerdo? Para que salga el dibujo del punto espiga como el que tiene este bolso, hay que hacer como una vuelta del derecho y una del revés, pero hay que partir de la base de que estamos tejiendo en redondo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es cada vez que cerramos una vuelta, o perdón, que acabamos una vuelta, cerramos, giramos y vamos al otro lado. Entonces, siempre va a haber una zona en la que va a haber una pequeña costurita. Pero vamos a tejer de una pieza, que es lo importante. Entonces, la primera vuelta que viene, digamos, en punto espiga es directamente del revés, ¿vale? Pero, claro, si te enseño el revés sin haberte enseñado el derecho, es bastante complicado. Entonces, te voy a hacer una pequeña muestra y luego vamos a empezar a hacer más el bolso, ¿de acuerdo? Entonces, yo para empezar, ya te digo, esto no es el patrón, ¿vale? Es para enseñártelo. Voy a empezar con un punto bajo, que para luego no perderme me lo voy a marcar, pero voy a deshacer, ¿de acuerdo? Y te voy a enseñar, es que el punto espiga es muy fácil, parece un punto bajo, pero vamos a pasar, primero vamos a coger un atajo. Yo tendría que venir a este punto y hacer un punto bajo, pero ¿qué voy a hacer? Que de mi punto bajo primero voy a coger la patita de la izquierda, como si fuese a hacer un punto bajo de inicio, lo engancho, me voy al punto que me toca tejer, engancho, saco hebra, ya tengo 3 hebras encima de la aguja y ahora echo hebra y salgo, ¿vale? Este es el punto espiga del derecho. No estoy haciendo el patrón, solo te estoy haciendo una muestra, ¿de acuerdo? Ahora que ya tengo formado el primer punto espiga, verás que tiene como 3 patitas, ¿verdad? Pues siempre voy a trabajar en esta de aquí. ¿Qué hago? Antes del siguiente punto, paso por debajo de esa tercera patita, voy al punto, entro, cojo hebra, le doy un poquito de altura, ¿vale? No quiero que quede prieto y salgo por todo. Ahora, vengo aquí, cojo, voy al siguiente punto, saco, le doy altura y saco. Tiene que quedar flojito, ¿vale? Cojo, entro, altura y cierro. Cojo, entro, altura y cierro. Ve practicándolo porque es bastante chulo y bastante adictivo. Y cuando tengas dominado lo que es el derecho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el revés. Porque necesitamos hacer derecho y revés. Es un punto que se podría tejer también, saldría otra textura. Todo en el mismo sentido. Pero a mí me gusta, pues justo lo que es este canasto, que es ese canasto de mimbre típico que lleva este tipo de espiga, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya sabes cómo es el punto espiga del derecho, te voy a hacer unos cuantos puntitos del revés y luego ya me meto en materia con el bolso en sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo, da igual, en el momento que estés tejiendo, giras y vamos a pasar a hacer, digamos, el punto del revés, ¿vale? Yo voy a siempre a tener el hilo hacia mí, le doy la vuelta. Eso es un truqui, ¿vale? Para que si yo directamente paso el hilo para acá, y este es el exterior, el derecho del proyecto, se va a quedar esa lazada aquí. Si yo la paso atrás, va a ser mucho más limpio la costura, ¿vale? Entonces, directamente, si yo tendría que venir aquí a hacer un punto bajo, lo voy a hacer igual, pero cogiendo de atrás hacia adelante el hilo, ¿vale? Y lo hago del revés. Y ahora voy a hacer lo mismo que estaba haciendo, pero todo del revés. Quiere decir que me asomo aquí atrás, ¿vale? A ver, el primero siempre es un poco más difícil. Busco la patita del punto esta de aquí, entro por detrás, cojo, me doy altura, lo mismo todo, y salgo. Uy, se me va. Vamos a repetir unos cuantos, ¿vale? Entonces, me asomo atrás. Mira, ahora las 3 patitas están aquí. Una, dos y tres. Y esta es la que yo voy a trabajar. Meto el ganchillo. Meto el punto, que es este, ¿lo veis? Cojo hebra. Saco, le doy altura, echo hebra y salgo por todo. Ahora mismo yo estoy viendo el revés, digamos. Ahora cuando le dé la vuelta va a tener más sentido, ¿de acuerdo? Repetimos. Vengo aquí atrás, me asomo. Cojo esta hebra, que es la más larguita. Cojo el punto por detrás.
Es cogerle un poquito la habilidad, ¿de acuerdo? Otra vez, engancho, entro y ya está. Ya sabes hacer el punto espiga en zigzag. Podemos rizar el rizo nombrándolo y tú me dirás, ¿pero tú estás segura que estás haciendo un punto espiga? Y yo te diré, pues sí. ¿Qué te parece? Es que me encanta este tipo de puntada y conforme vas haciendo más vueltas, más bonito va quedando, ¿de acuerdo? Mira, voy a hacer una pasada ahora otra vez, aunque lo vamos a ver luego en el bolso del derecho. Hago el primer punto, punto bajo y empiezo a hacer puntos espigas, ¿de acuerdo? Cojo, entro por siguiente punto, me doy altura y paso. Realmente es un punto bajo, pero pasando primero por un puente. Ya verás. Ahí. Si se abre el hilo, hay que volver a empezar. Lo que os comentaba, que conforme vas avanzando vueltas, más bonito se ve. ¿De acuerdo? Así que ahora que ya sabes cómo funciona el punto, vamos a empezar a entrar en lo que es el patrón, ¿de acuerdo? Aquí lo tienes. Pues nada, voy a hacer algo que es muy normal, que es deshacer y empezamos a tejer el bolso. Ahora que ya sabes tejer el punto espiga del derecho y del revés, empezamos con el patrón que me dice que lo primero que tengo que hacer después de venir de la primera base de la primera vuelta de la base, en la que ya terminé, ahora estoy con la primera del cuerpo, hago un punto raso y giro, ¿de acuerdo? Ahora una cadeneta al aire y en el primer punto un punto bajo pero ya del revés. Recuerda, echo para adelante el hilo, cojo el punto de atrás hacia adelante y tejo mi punto bajo, que lo voy a marcar. Muy bien, pues ahora lo que tengo que hacer es tejer todo en punto espiga por el revés hasta el final. Voy enganchando cada punto que me toca del revés, que ya sabes que no es más que cogerle un poco el punto, nunca mejor dicho. ¿Ves? Esa se ha salido, no pasa nada, vuelvo a empezar. Cojo la hebra por detrás, cojo el punto por detrás, lo traigo para adelante, un poquito de altura. ¿Ves? Que hasta a mí al principio me cuesta. Hasta que ya le cojo el truqui. Ok, vengo atrás, me asomo. Meto el ganchillo por esta aretita, vengo al punto que me toca, meto el ganchillo de atrás hacia adelante, engancho hilo. Aquí hay que jugar mucho con el movimiento, ¿vale? Del ganchillo. Hay que saber usar las herramientas a nuestro favor. Vengo, cojo y cierro, ¿de acuerdo? Pues continúa así toda la vuelta hasta el último punto. Muy bien, pues nada, cuando llego, vengo al primer punto, que lo tengo marcadito, cierro con punto raso. Voy a cerrar así porque estaba viniendo del revés. ¿De acuerdo? Aquí. Perfecto. Giro y voy a hacer la siguiente vuelta, que en este caso sería la 3, que es una cadeneta, un punto bajo en el primer punto. Aquí voy a sacarme esto ahora mismo para volver a ponerlo. Esta vez tejo por el derecho, ¿de acuerdo? Entonces es un punto en el primer punto, lo marco
Y ya empiezo a hacer punto espiga hasta el final por el derecho, que esta vuelta es la que se suele hacer, la más de rapidita. Entonces la recordamos. Cojo esta hebrita de aquí del punto bajo anterior, me vengo al centro de la espiga, dejo altura y cierro. Cojo esta patita, vengo al centro de la espiga, dejo altura y paso por todo. Cojo la hebra que está aquí, esta patita, vengo al punto siguiente, cojo, saco, tengo las 3 hebras encima de la aguja, paso y cierro todo, ¿vale? Tal cual lo hemos practicado antes. Pues ahora sí, ya puedes meter el turbo, que además después de haber hecho una vuelta del revés es que da gusto hacer una del derecho, porque se suele ir un poquito más, con más agilidad. Vale, vengo aquí, giro, voy a pasar el hilo por delante porque ya voy a tejer vuelta del revés, una cadeneta al aire y me dice que en el primer punto un punto bajo, que ya lo voy a marcar como siempre, mi primer punto aquí marcadito. Y voy a empezar a hacer los aumentos, que siempre van a ser las vueltas, mientras diga el patrón, las vueltas del revés. Y te voy a enseñar en esta vuelta cómo se hacen y de esta manera ya no habrá secretos para ti para hacer este canastito. He tejido un punto bajo en el primer punto y en el mismo punto voy a hacer un aumento y voy a tejer un punto en espiga por ese primer punto también, ¿de acuerdo? Este es un poco más complejo de hacer, pero no imposible. Aquí está. Y lo tenemos. Y ahora, depende de la vuelta en la que estés, te va a decir que hagas pues 37 puntos espigas, 38, 39, etcétera. De los que sea, pues tú vas haciéndolo, haces ese número de puntos y cuando llegues al siguiente harás un aumento. En este caso, voy a hacer 37 puntos espiga. Asumo por detrás. Aquí está. Y voy tejiendo cada punto del revés y en espiga. He tejido el número de puntos que me marca el patrón y ahora tengo que hacer un aumento, que no es más que seguir haciendo punto espiga, pero 2 puntos en el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces vengo al punto siguiente, que es este, hago un punto espiga, vuelvo a entrar por el mismo punto y hago otro punto espiga. O sea, es como todos los aumentos en otros tipos de puntos, aquí igual. Y ya continúo todo en punto espiga, mientras no me indique lo contrario el patrón, que tenga que hacer el próximo aumento donde toque, ¿de acuerdo? De esta manera ya simplemente es seguir vuelta a vuelta, tejiendo una del derecho y una del revés, y poquito a poco vas a ver cómo va a ir ensanchando un poquito tu capazo, ¿de acuerdo? Aquí tengo una pequeña muestrita ya más avanzada, ¿ves? Y va a ir cogiendo esta formita, ¿vale? De la base, aquí, de la base va a ir ensanchando un pelín, ¿de acuerdo? Entonces eso se consigue haciendo los aumentos como acabas de ver. Luego ya verás cómo rematamos con el punto cangrejito, cómo haremos diferente sistema para hacer el asa y que quede perfecta, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo simplemente tienes que continuar tu patrón hasta el final de las vueltas en espiga.